En este caso se nos pide que se ha encuestado a dos muestras independientes de empresas en las islas de Ibiza y en la isla de Mallorca sobre si utilizan sistemas de almacenamiento en la nube. La encuesta de Ibiza obtiene un tamaño n sub 1 igual a 500 y 200 de esas 500 personas resulta que son usuarios de la nube, mientras que en Mallorca se ha encuestado a n sub 2 igual a 750 personas, obteniéndose un resultado de 210 usuarios que usan la nube de forma regular. Cuidado que aquí los datos están un poquito entremezclados. Tenemos el total de elementos de la muestra de Ibiza y el total de Mallorca, junto con de ese total cuántos han dicho que sí y cuántos han dicho que no respectivamente, ¿vale? Pues bueno, se nos piden tres cositas. Apartado número 1, que construyamos una matriz 2×2 que contenga en las filas los valores de Ibiza y Mallorca y por columnas las respuestas sí y no respectivamente. Vamos a construir esto lo primero porque sin el modelo de datos, sin saber exactamente los datos de que disponemos, poco podremos hacer en términos de calcular un contraste de hipótesis o un intervalo de confianza. Así que vamos a definir nuestra tabla de datos como una matriz, matrix, que tendrá que tener dos filas y dos columnas. Por tanto, dejadme que ya prepare aquí el conjunto de 4 datos que voy a necesitar colocar en su interior, especificando de forma explícita que nRow va a ser 2, van a haber dos filas y que voy a introducir los datos por fila. byRow igual a true, ¿vale? Entonces ahora lo único que me falta decidir es qué datos van a ir en la fila. A ver, tal cual nos lo dice aquí, lo más normal sería que en la primera fila hubiera los datos de Ibiza y en la segunda hubiera los datos de Mallorca, ¿vale? Porque aquí nos lo decía, ¿no? Que contenga en las filas los valores de Ibiza y de Mallorca respectivamente y por columna primero el sí y luego el no. Por tanto, realmente si lo pensamos, como hay que introducir 4 datos, primero van los dos de Ibiza, donde el primero tendrá que ser cuántos han dicho que sí en Ibiza y luego cuántos han dicho que no en Ibiza, y luego los datos de Mallorca, donde el tercero será cuántos han dicho que sí en Mallorca y cuántos han dicho que no en Mallorca en última posición, ¿vale? Por tanto, hay que hacer un poquito de aritmética para saber exactamente de qué números estamos hablando. Primera posición sería los síes de Ibiza. Sís en Ibiza. Había 500 personas, 200 han dicho que sí. Bueno, pues aquí no hay mucho que decir. 200 han dicho que sí en Ibiza. Punto pelota. Primer dato, 200. ¿Cuántos han dicho que no en Ibiza? Pues había 500 menos los 200 que han dicho que sí. Serán, a ver, lo podemos hacer de cabeza, ¿vale? Son 300 que han dicho que no. Pero por si acaso lo voy a dejar así en formato de resta para que sepamos de dónde vienen estos datos y no liarla más adelante. Ese sería el segundo dato. Nos toca Mallorca, nos tocan los sís de Mallorca. En el propio enunciado dice que 210 personas han dicho que sí utilizan sistemas de almacenamiento en la nube en Mallorca, por tanto 210 son los síes de Mallorca. Y como vuelvo a tener el total, 750 personas que se les ha preguntado menos las 210 que han dicho que sí, me quedará la diferencia, que si no me falla la cuenta, deberían ser 540 que han dicho que no, ¿vale? Entonces, estos simplemente serán nuestros datos, a los cuales, a ver, si yo ahora consulto datos, fijaros que tengo aquí fila 1, fila 2, Ibiza, Mallorca, columna 1, columna 2, los síes y los nos respectivamente. Ahora nos acordamos porque acabo de construir la matriz, pero igual dentro de 10 minutos, cuando estemos haciendo el ejercicio, no me acuerdo de que ahí va en una fila o en una columna. Este es el momento perfecto para definir las dim names, los nombres de las dimensiones de la tabla de datos, que en este caso se tiene que definir como una lista de R, donde en la primera posición hay un vector con los nombres de las filas. En este caso el vector será primero Ibiza, coma, y luego Mallorca. Y en la lista general, la segunda posición debe ser otro vector con los valores o con las cabeceras que irán en la columna, que en este caso será la palabra sí y la palabra no respectivamente. Cambiando el nombre a las dimensiones, resulta que si ahora consulto los datos es mucho más fácil de entender y uno puede ver a bote pronto
que en Ibiza han dicho que sí 200 personas o que en Mallorca han dicho que no 540 sin tenerte que rebanar los sesos de qué iba en la fila o qué iba en la columna, ¿vale? Esto es una cosa que parece una tontería, pero ayuda bastante para luego tener bien identificados lo que va en cada uno de los lados, ¿vale? Pues ese sería el apartado número 1, que era construir esa matriz 2x2 en R que contuviera los valores estructurados de este modo. Pregunta número 2. Utilicemos la función prop.test para contrastar si las proporciones por islas son iguales o son diferentes. Bueno, en este caso, si el propio prop test se encarga de llevar a cabo este cálculo por nosotros y lo que vamos a evaluar es si la proporción de gente que utiliza sistemas de almacenamiento en la nube en Mallorca es igual a la proporción de gente que utiliza sistemas de almacenamiento en la nube en Mallorca, ¿vale? Por tanto, el contraste sería proporción de usuarios en la nube en Mallorca y en Ibiza son iguales frente a una hipótesis alternativa de que la proporción de usuarios que utilizan sistemas de almacenamiento en la nube en sendas islas es diferente esa proporción, ¿vale? Entonces, si lo queremos hacer fácil en R, lo único que tenemos que hacer es el prop.test, puesto que, fijaros, tenemos muestras que han sido tomadas de forma independiente, ¿eh? La isla de Ibiza y la isla de Mallorca son poblaciones independientes y las muestras se han tomado de forma independiente. El propio enunciado hace mucho hincapié en esto, de que las muestras no guardan ningún tipo de dependencia de las unas contra las otras. No es el mismo usuario que le has preguntado en Mallorca y luego le has preguntado en Ibiza. No, son muestras totalmente independientes y, por tanto, aquí lo que tenemos es el test específico de proporciones para muestras independientes. Lo digo porque si fueran dependientes, el test que se utilizaría sería absolutamente otro. Aquí nos encontramos ante un test donde la igualdad de proporciones se quiere contrastar para poblaciones que sean totalmente independientes, ¿vale? Pues bueno, planteado este contraste, lo único que tenemos que hacer es el prop test pasándole los datos que nos interesan, que son precisamente los que hemos fabricado. Si no especificamos nada más, se tomará a un nivel de significación del 5% o un nivel de confianza del 95%, y si lo queréis especificar, siempre podéis decir cuál es el confidence.level que queréis establecer para ello, ¿vale? Entonces, esta es una forma bastante fácil de poder implementar a partir de un test de proporciones el test para las proporciones, ¿vale? Para la igualdad de proporciones. Entonces, vamos a hacer el prop test de estos datos. ¿Y qué tenemos aquí? Fijaros, un test de 2 muestras para igualdad de proporciones y en este caso ha aplicado lo que llamamos el factor de corrección por continuidad, debido a que estamos aproximando unos datos que en principio son discretos, porque al final el éxito o el fracaso procede de una población Bernoulli y al ser Bernoulli tenemos que se trata de una distribución discreta, pero nosotros estamos haciendo una aproximación cuando calculamos el estadístico de contraste o el p-valor a través de una distribución que no es discreta, sino que es continua. Normalmente es la normal cuando el tamaño de la población es grande, y en nuestro caso es grande, ¿vale? Por tanto, la normal, o en este caso la G cuadrado, que es el cuadrado de una normal con un solo grado de libertad, nos ha dado un estadístico de contraste aplicando ese factor de corrección por continuidad de 19,059, donde el p-valor, podemos ver aquí, que es terriblemente pequeño, ¿vale? Simplemente el p-valor es 1,268 por 10 elevado a menos 5, y fijaros que para este test, ¿qué es este p-valor? Es la probabilidad que una G cuadrado o que una normal estándar al cuadrado, ¿vale? Una G cuadrado de un grado de libertad o una normal al cuadrado, una Z cuadrado, sea mayor o igual que el valor absoluto de esta cosa de aquí, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos encontramos con la necesidad de tener que buscar valores tanto o más extremos que este que ha salido aquí, que el valor de la chi cuadrado que tenemos aquí, y nos encontramos que, vale, con este estadístico de contraste tan grande, tan grande, tan grande para el cuadrado de una normal, la probabilidad de hallar este estadístico de contraste a partir de las poblaciones, suponiendo que la hipótesis nula fuera cierta, que las proporciones de usuarios que usan sistemas en la nube en Mallorca y en Ibiza fueran iguales, pues es del orden de 10 elevado a menos 5, ¿vale? Si lo preferimos hacer por intervalo de confianza
nos damos cuenta que el intervalo de confianza al 95% se encuentra entre el 6 y el 17%, por tanto es un intervalo de confianza donde la igualdad de proporciones ni siquiera está contemplada, ¿vale? Es imposible tener una igualdad de proporciones porque aquí no cae el número 0 en su interior, ¿vale? Recordad que si las proporciones son iguales, el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones tendría que contener el número 0. Y aquí yo creo que ya podéis ver el culpable, ¿no? Que cuando estimamos la proporción número 1 de usuarios que utilizan sistemas en la nube en Ibiza da un 40% y que en Mallorca da un 28%. Entonces ya podemos ver que son proporciones ligeramente diferentes las unas de las otras y que por tanto es normal que el p-valor del contraste, la probabilidad de que el chi cuadrado tome este valor tan extremo como lo ha hecho con estos datos, es casi 0, o del orden de 10 elevado a menos 5, o que el intervalo de confianza no contiene el 0 en cuestión, ¿vale? En particular, hemos medio hecho el tercero, ¿no? Hemos resuelto el contraste de hipótesis para el p-valor y hemos interpretado los intervalos de confianza para el 95% para, en este caso, la comparación de las proporciones de una y de otra, ¿vale? Simplemente hemos hecho el propio test, ya he medio adelantado el tercer apartado que tenía aquí. Y aún así hay otra cosita que podemos hacer, que es el test exacto de Fisher utilizando la función Fisher Test. Al final es otro de estos tests que vienen implementados en R y por tanto los parámetros del Fisher Test son los mismos que ya conocéis. La tabla de datos, a partir de aquí si la hipótesis es bilateral de tipo mayor, de tipo menor, si queréis generar el intervalo de confianza, con qué nivel de confianza queréis ese nivel de confianza, ese intervalo de confianza y demás. Aquí lo más importante es que si realizamos el contraste para la igualdad de proporciones de una isla o de otra usando el test de Fisher, vamos a ver los datos que salen. Sí, perfecto, fijaros, este es el test exacto de Fisher, ¿vale? Este no tiene una aproximación de una discreta por una continua con factor de corrección por continuidad, sino que lo hace de forma exacta. Podéis ver que el p-valor tampoco se aleja demasiado, hubiera sido raro, que con un test hubiéramos aceptado y que con otro hubiéramos rechazado, pero aquí sí que podéis ver que este test exacto de Fisher nos devuelve una hipótesis alternativa que dice la odds ratio verdadera no es igual a 1, con un 95% de confianza nos devuelve el intervalo y nos devuelve una cosa que llama el odds ratio. A ver, aquí realmente en el primero de los casos, cuando hemos aplicado el test de proporciones para la igualdad, aquí lo que estamos haciendo realmente es evaluar si este número, si la proporción en la primera población se parece o es igual o se acerca al de la segunda, ¿vale? Entonces, si estas dos proporciones son lo bastante parecidas y con los datos, pues lo de siempre. Se tipifica, se halla el estadístico de contraste, sigue cierta distribución, en este caso es una chi cuadrado, se halla la probabilidad de que, en este caso sería que la chi cuadrado en valor absoluto supere el estadístico de contraste que hemos hallado, ¿no? Que es sumar la cola de la izquierda y la cola de la derecha, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, sería el test con esta aproximación por una continua, donde lo que evaluamos es si 0,40 con estos datos es una proporción lo bastante parecida a 0,28. El test de Fisher le da una vuelta de tuerca a la cosa. ¿Por qué? Porque en el test de Fisher lo que evaluamos es si la odds ratio, que básicamente sería el cociente entre esta proporción y su complementaria, es decir, si 0,40 dividido por 0,6, que sería el complementario, ¿vale? Si en este caso la proporción 1 partido 1 menos la proporción 1, todo ello dividido por la proporción 2 dividido por 1 menos la proporción 2, se acerca o no a 1. Es decir, aquí lo que tenemos es entre manos lo siguiente, ¿no? Sería 0,4 o 0,40 si preferís, dividido por 1 menos 0,40 en el numerador. Esto sería la parte de arriba de la odds ratio y la dividimos por la misma operación, pumba, de la otra proporción, que en este caso, según el test, la hemos sacado antes, es 0,28, dividido por 1 menos 0,28.
¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, podéis ver que el resultado, salvo algún decimal por aproximación, da exactamente el estadístico que nos ha devuelto el test exacto de Fisher. Pues a ver, fijaros, si estas dos proporciones fueran iguales, la operación P partido por 1 menos P de una muestra o de otra serían dos valores muy parecidos, muy similares, estarían cerca el uno del otro. Si están cerca el uno del otro, al establecer este cociente entre una odds ratio y la otra, lo que me quedaría sería 1, ¿vale? Porque si este número al final es muy parecido a este cociente daría aproximadamente igual a 1. Entonces, cuando interpretemos el intervalo de confianza, en este caso no es ni para la proporción ni para el cociente de proporciones, es para la odds ratio. Es decir, cuando yo aquí veo que el intervalo de confianza al 95% va entre 1,33 y 2,19, hay que entender que es para la odds ratio, es para el cociente de estas proporciones de probabilidad, que básicamente lo traduce en un test que es diferente, ¿vale? Porque el test exacto de Fisher al final evalúa una cosa totalmente diferente, pero la ventaja es que este es un test exacto, ¿vale? Este es un test exacto que en este caso podéis ver el p-valor, podéis ver el intervalo de confianza, aceptaríamos la hipótesis nula o no habría evidencias para rechazarla si la odds ratio cayera dentro del intervalo de confianza con un valor 1, pero en este caso podéis ver que el intervalo de confianza no contiene al 1 ni por asomo, está entre 1,33 y 2,19, por tanto hay evidencias significativas para rechazar la hipótesis nula de que las dos poblaciones tienen la misma proporción de usuarios que usen sistemas en la nube, a favor de una alternativa donde claramente pues la primera población tiene más opciones de utilizar el almacenamiento en la nube, o la proporción de usuarios que usan el almacenamiento en la nube en Ibiza es superior de la que lo hace en Mallorca, ¿vale? Entonces, tanto el propio p-valor calculado con el test exacto de Fisher como el intervalo de confianza que no contiene el 1 nos dan esa ratificación a través de esas odds ratio, una forma totalmente diferente que como la que sería si hacemos el test de proporciones con corrección de continuidad, que en este caso es como más clásico, ¿no? Se parece un poco más a los que hemos visto hasta el momento, en el sentido de que calcula el estadístico de contraste, se aproxima por una distribución, que es el cuadrado de una normal o un h cuadrado, evalúa el p-valor y haya un intervalo de confianza de nuevo para la diferencia de proporciones, para p1 menos p2. El test de Fisher, por su lado, en lugar de hacerlo con P1 y menos P2, lo hace con el cociente de las odds ratio, P partido por 1 menos P1 entre P2 dividido 1 menos P2 respectivamente, y evalúa qué tan cerca está esta cosa del número 1, utilizando el test de Fisher, que además os voy a enseñar también a hacer a mano. Si preferís hacer el ejercicio a mano por algún motivo, a ver, la parte de creación de la tabla no os la va a quitar nadie, tendréis que hacerla, por eso ya me la he traído directamente de R, donde además habrá que añadir una cosa adicional, que es el total por fila y el total por columna. Es decir, yo aquí tendré que colocar total y sumar cuántos síes tengo, que en este caso son 410 si hacemos la operación. ¿Cuántos nos tengo? En este caso serían 5, 3 son 8, 840. Y habría que sumar por filas también el total, de modo que en Ibiza habían respondido, esto sí que lo sabíamos, un total de 500 personas, y en Mallorca habían contestado un total de 750 personas. Además, el total nos llevaría a que pues 7 y 5 son 12, 1250, si no me equivoco, sería el total de personas que habrían entrado en la prueba, ¿no? Entonces recordemos que, tal cual lo habíamos hecho, nuestra hipótesis nula es el validar que la proporción de gente que utiliza cosas en la nube en Ibiza es igual a la proporción de gente que utiliza sistemas en la nube en Mallorca, contra una hipótesis alternativa de que P sub 1 es diferente a P sub 2. Si yo quiero evaluar este contraste de hipótesis, fijaros que podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de obtener 200 éxitos en este caso es decir sí, en Ibiza, razonando del siguiente modo. Al final, ¿esto qué es? Esto es como si yo tengo un saco enorme donde tengo una serie de bolas de tipo 1 y de bolas de tipo 2. En este caso nos referimos a bolas, la gente de Ibiza de un color y la gente de Mallorca de otro lado. Entonces esto es como tener un saco donde tengo a todas esas personas, todas esas bolas,
y me pregunto que si extraigo de golpe 410, las que tengo aquí abajo, ¿cuál sería la probabilidad de sacar 200 del tipo 1, 200 de tipo Ibiza? Fijaros que tal cual os lo estoy contando, esto es claramente una variable aleatoria X hipergeométrica, donde los parámetros son, tenemos 500 bolas de un tipo, individuos de Ibiza, tenemos 750 bolas de otro tipo, individuos de Mallorca, y donde hago una extracción global de 410 de esas bolas, 410 de esas personas. Si lo hago así, y hay una igualdad de proporciones, tanto monta, tanto, ¿no? La proporción en un caso y en otro fuera la misma, pues me estoy preguntando, ¿qué tan probable sería haberme encontrado con esta distribución con 200 personas, con 200 bolas de Ibiza, ¿vale? Entonces, lo que nos estamos preguntando es cuál es la probabilidad de que X, esta hipergeométrica, tome el valor, sería en este caso 200, ¿vale? Este sería realmente el contraste que estamos llevando a cabo. En este caso, al ser una hipótesis bilateral y teniendo en cuenta que la hipergeométrica no es simétrica para nada, el p-valor vendría dado por p-valor igual a 2 veces el mínimo, esto ya ha salido otras veces, al mínimo entre la probabilidad de que mi hipergeométrica X sea menor o igual que 200, y la probabilidad de que mi hipergeométrica X sea mayor o igual que 200. Habría que calcular estos dos p-valores y considerar el más pequeño de ambos. Si lo queréis hacer no a mano, utilizando R mucho mejor, sería 2 veces el mínimo. En este caso, la función de distribución ya sabéis que es p hyper, algo así, donde el primer parámetro es cuánto tiene que ser menor o igual, ¿vale? En este caso serían 200, el cuantil. Luego el tamaño de la población 1 y de la población 2, estamos hablando de una población de 500 bolas de un tipo y 750 bolas de otro tipo. Y luego habría que colocar cuántas extraemos, 410. ¿Vale? Entonces sería el mínimo entre esta cosa, colocando el lower tail, si queremos, igual a true. En este primer caso sería así, lower tail igual a true. Y luego habría que calcular el otro, pues básicamente voy a copiar y pegar, como suelo hacer. Copio todo esto, copiar, pegar aquí abajo, y habría que considerar el lower tail igual a false, ¿vale? Quedarme con la más pequeña de estas dos probabilidades y multiplicar por 2. False. Vale, pues si calculáis la una y la otra, yo ya las tenía medio calculadas, ¿vale? Entonces, en el primero de los casos, si calculamos esa probabilidad y multiplicamos por 2, daría, bueno, el 2 lo voy a dejar fuera, ¿vale? Ya multiplicaré luego por 2. La primera probabilidad de 0,999961, muy elevada. Esto quiere decir la otra, que va a ser su complementaria, será mucho más pequeña. En este caso son 3,887829 por 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Nos tenemos que quedar con la más pequeña, por supuesto, y una vez que la tenemos, multiplicar el resultado por 2 para así extraer cuál sería el p-valor del contraste. En este caso, si lo hacemos, el más pequeño y multiplicado por 2 da aproximadamente 7,77 por 10 elevado a menos 6, que vuelve a ser un p-valor pequeño del orden del que habíamos visto anteriormente cuando habíamos hecho el prop test en R. ¿Vale? El prop test no lleva implementado exactamente este mismo test que veis aquí, es por eso que el p-valor no da exactamente el mismo resultado, porque el test para la igualdad de proporciones se implementa con otra de las formulitas, en este caso, no con el test de la hipergeométrica, pero al final, o bien de un modo o de otro, si lo hacéis con R el prop test o el test exacto de Fisher es directo, si lo hacéis a mano habéis podido ver que en este caso el comparar con una hipergeométrica, el hecho de que al tener el experimento la hipergeométrica debería dar un resultado cercano o similar al valor que tenemos aquí, estos 200 que habíamos dicho, nos sirve también para poder evaluar
que nos encontremos ante un escenario donde ambas proporciones puedan ser o no iguales y así decidir si la buena, por así decir, es la hipótesis nula o bien la hipótesis alternativa. Si lo queréis hacer a mano con el mismo test que trae implementado R, como se trata de un contraste de proporciones para muestras grandes, de nuevo, cuando es grande siempre se puede aproximar por una normal, se aplica ese factor de corrección por continuidad como habíamos dicho, que es el prop test que implementa R, tendríais que utilizar la formulita del estadístico de contraste que os dejo aquí encima, ¿vale? Así que como ejercicio lo podéis probar y así complementáis el ejercicio hecho con R y hecho a mano con esta otra distribución, con la hipergeométrica, con hacer a mano el que realmente trae implementado a R calculando el estadístico de contraste en cuestión.